¿Seguiste tus estudios? En La Plata. Yo... ¿Vos querías ser periodista o no? Sí, eso es otra cosa que tampoco se define. Si no hay un mandato familiar que te dicen vos tenés que hacer tal cosa, o algo peor, te dicen estudiá abogacía porque hay pocos abogados, o ingeniería porque hay pocos, que eso te va a salvar en la vida, que me parece que es un abuso de parte de los padres respecto de lo que los hijos quieren ser. Se va de a poco orientando, ¿no? A lo largo de los años. A mí siempre me gustó escribir, y tuve influencias importantes en el secundario que creo que insensiblemente fueron dejando en mí la idea de que tenía que dedicarme a algo que tuviera que ver con el periodismo, con los libros. Fui un lector, mi papá era un lector, un ávido lector, y yo me crié con una biblioteca en casa, que si bien era modesta, nunca se leía todas las noches en casa. Y bueno, uno tenía una aspiración de algún día poder estar en esas letras que uno leía en los libros, en las revistas, poco diario cuando yo era chico, pero sí muchas revistas y muchos libros. Y en esa época había solamente dos escuelas de periodismo que dependían de universidades nacionales, una en Tucumán y otra en La Plata. Yo elegí ir a La Plata porque como tenía la familia materna en Buenos Aires, de cierto modo, de alguna manera tenía ahí un ancla a 60 kilómetros, ir a comer los domingos, ese tipo de cosas. Así que ahí fui a estudiar. ¿Vos sos consciente de todo el trabajo que no solo escribiste vos en libros, sino que acompañaste a muchos a escribir y que has dejado una historia escrita para las futuras generaciones que realmente le interese saber de dónde vinimos, ¿no? No, nunca lo hice con esa intención. Si se dio, bienvenido sea. Yo en particular siempre he creído que hay que dejar documentado lo que uno vive, o lo que le toca vivir, y los hechos que ocurren, y por eso también elegí el periodismo, ¿no? Y bueno, si mucha gente o alguna gente se formó trabajando conmigo, algo habrá captado de ese entusiasmo, esa pasión que yo ponía en mi trabajo, ¿no? Y bueno, yo nunca desprecio, al contrario, es un punto de partida la tradición oral, pero soy un convencido que tiene que quedar documentadas las cosas. Tiene que quedar documentada porque la tradición oral se pierde, se deforma, y es el alimento de nuestro espíritu, ¿no? Lo que nos van dejando los mayores. Sí. No fue fácil el tema estudios. Sé que te levantabas muy temprano. Sí, pero yo venía con una tradición de trabajo. Yo de los 10 años empecé a trabajar. Trabajé un par de horas, así, pero siempre fue en casa un ejemplo que recibí de mis padres, que había que la plata se hacía trabajando, no especulando ni menos delinquiendo, se hacía trabajando. Así que yo a los 10 años empecé a ir a una cuadra de mi casa, a la carnicería que era de Juan Pavarín, que estaba en la vereda de enfrente de lo que después fue la carnicería del local propio. De él alquilaba un localcito llegando a la esquina de Santa Fe. Y yo le ayudaba, en esa época no existía el polietileno, ese tipo de cosas, a envolver la carne de los clientes que venían a comprar. Y llevaba el pedido al viejo Hotel El Trébol, acá de Boulevard de América y la calle Santa Fe. Y bueno, me llevaría un par de horas, pero eso bueno, claro, Chacho, no. Bueno, Chacho Prom, pero el nombre de él no me acuerdo, como siempre Rubén. decíamos, Rubén. Sí, trabajaba con nosotros, repartía carne, los clientes pedían, mi marido le hacía los paquetes, que me acuerdo que en esa época los envolvían con papel de diario y los llevaba. Era chiquito, pero en esa época los chicos iban a cualquier lado. Sí, ¿cómo era Chacho?
Ah, bueno, era divino. Lo queríamos tanto nosotros, porque claro, para nosotros teníamos a Griselda que tenía 1 año. Y lo queríamos tanto que los domingos íbamos a Piamonte a cenar en la casa de mi mamá y mi papá, y lo llevamos a él a cenar. Que nunca le pregunté si él se acuerda. Cuando lo encuentre le voy a preguntar. Por eso ya me fue disciplinando para el trabajo, porque yo comía, me iba al campito que estaba enfrente de mi casa a jugar a la pelota, y a las 4 de la tarde me iba a la carnicería, estaba hasta las 6, unas cosas así. Después trabajé, de ahí pasé a trabajar al negocio de Cafarati Hermanos, en Candioti y Entre Ríos. Tenían venta de artículos de hogar y tenían también un taller donde armaban lavarropas, cocinas, no me acuerdo qué otro tipo de artículos, pero yo trabajaba en el negocio, barría, limpiaba, acomodaba las cosas, le pasaba el paño a los discos para mantenerlos, con 2 compañeros de trabajo ahí, y como cadete que era, salía a hacer las cobranzas. Con 10 años yo salía en bicicleta a recorrer el pueblo y cobraba las cuotas de los artículos vendidos por esta firma. Una cosa impensable en los días Hoy no. que corren, ¿viste? Pues yo volví a casa, digamos, por 100.000 pesos de hoy en el bolsillo. Exacto. Así que bueno, trabajé un tiempo allí y después... Y la confianza de los patrones. Y la confianza de los patrones, sí. Bueno, en bicicleta, ¿dónde iba a ir? Que no fuera... No, bueno, pero es decir... Sí, bueno, me podía perderla, o me podían robar. Exacto. Sí, era así la cosa. Era otro pueblo, era otra sociedad. Sí. Y cuando ya estuve en el secundario, o antes del último año de la primaria, trabajé un tiempo en una fábrica de carrocería de camiones, que era de 2 socios, Genovés y Blangino, que estaba en la calle Rosario, entre el edificio de Telefónica y el Boulevard, a media cuadra. Y posteriormente entré a la fábrica al taller y fábrica de heladeras de Rechini y Beleñi. Empecé, por supuesto, cebando mates, pero a la semana que estaba, Rechini me dice: ahí tenés un compresor, desarmarlo y volverlo a armar. Y así tuve que hacer 3 o 4 veces hasta que puse las válvulas en la posición correcta, ese tipo de cosas. Claro, con el tiempo compraron un torno y me permitían tornear cosas de madera, así, ensayar con cosas con madera, ¿viste? Con palo de escoba, con ese tipo de cosas. Así que bueno, yo me fui formando en todo tipo de oficios. Bueno, después entré a trabajar con mi padre, todo el secundario. Pintura. Trabajé en pintura con mi padre. En un momento, creo que fue cuando estábamos ya en 3er año, algo así, se incorporó a esta tarea Celeste de Petri, que vivía con su abuela enfrente de mi casa, y en un tiempo trabajamos juntos, independientemente. Pero éramos muy disciplinados con el trabajo, porque terminábamos una obra, cobrábamos, y hasta que no terminábamos, hasta que no se nos agotaba lo que hayamos cobrado, no volvíamos a buscar, lo cual nos demandaba otros 15 días de búsqueda de trabajo. No teníamos disciplina, así que le pedimos a mi viejo que nos tomara de nuevo, y ahí nos veíamos obligados a trabajar. Y así terminé 5º año en el Trébol. Y volvemos ahora al estudio universitario. Yo, antes de irme, estábamos pintando con mi padre una verjita de esos que había antes en los frentes de los jardines de las casas. Mi papá de un lado, yo del otro, íbamos completando a medida que avanzamos, nos íbamos corriendo. Y le dije a mi viejo: papá, la semana que viene me voy a estudiar a La Plata. Ahí se enteró, mi papá quedó así como helado, ¿no? Y la reacción suya después de unos minutos fue decir: pero yo no te voy a poder pagar los estudios. Digo: no te preocupes, porque yo voy a buscar un trabajo. Así que una vez que estuve en La Plata, leyendo el diario, a poquito tiempo, sería 10, 15 días, encontré un pedido, necesitaban un ayudante en un mercadito de 2 hermanos que tenía carnicería, almacén y verdulería. Un hermano tenía la verdulería, el otro era el carnicero.
Y entonces me presenté y me tomaron. Y yo me levantaba, terminaba la facultad, la escuela a las 11 de la noche y a las 3:30 de la mañana me tenía que levantar para ir a trabajar porque yo le ayudaba a despostar al carnicero. Llegaban las medias reses y había que trozar, despostar. Y cuando abríamos al público, a las 8, yo atendía el almacén. Y bueno, con eso me desenvolví el primer año. Y el segundo año ya me busqué un trabajo con una empresa de pintura. Y trabajé con ellos hasta que yo volví al Trébol. Yo no terminé mis estudios en la Universidad de La Plata. No terminé porque yo tenía mucho interés en trabajar, en ponerme a trabajar en el periodismo. Vocación que yo tengo que reconocer, no puedo olvidar que fue alentada en la escuela secundaria por algunas influencias, como los profesores que me daban historia o castellano, bueno, Beba Degano, que era profesora, la señora Adelaida de Llobet, Lala le decíamos, Marta Estorari de Bonfil, fueron influencias muy importantes. Y por supuesto Heriberto Maurino, que creo que nunca me aprobó la materia, las matemáticas, siempre lo llevé a rendir, pero que a mí me influyó mucho su interés por las cosas del pueblo. Y él contaba a menudo, antes de iniciar la clase, contaba cosas, lo que había acontecido, lo relacionaba con el presente, y a mí eso ya me fue interesante. Y estando en La Plata, los fines de semana que yo iba a Buenos Aires, caminaba, me gustaba caminar mucho, recorrer los barrios, ¿viste? Hacia 100, 120 cuadras, el domingo a la mañana temprano. Un día me recorría La Boca, otro día Palermo, un día recorriendo la zona de Congreso, paso por ya era de noche, un día que había sido de tarde, estaba oscureciendo y paso por una calle, no me acuerdo exactamente cuál era, y un pequeño cartel de acrílico que decía Radio Rivadavia. Imagínate Radio Rivadavia en los años 60, la potencia que era. Nosotros escuchábamos algo de los partidos de fútbol, esas cosas, porque yo creo que al principio también la idea era, lo que más atraía del periodismo era el relato deportivo, el periodismo deportivo. Sí. Después me fueron interesando otras cosas. Y digo, Radio Rivadavia, primero me impactó que fuera, siendo la imaginación que uno tenía sobre lo que es la radio, una potencia, con ese cartelito tan modesto, y entré. Era un pasillo, era una casa que le habían adecuado, un pasillo que tenía un pequeño recodo y después un pasillo largo que llevaba a los estudios. En ese recodo estaba una mujer, la recepcionista. Y entonces entro y digo, ¿qué necesita? Digo, mira, yo soy estudiante de periodismo, estudio en La Plata, que yo vi que estaba la radio acá, me interesaba conocerla. Dice, bueno, dice, toma ese pasillo que va para los estudios, pero no entres en la puerta de frente, que es donde está la puerta de cristal, que está el estudio, sino en la del costado, que es ahí están los técnicos. El operador, el operador. Así que entré ahí, me presento con los operadores y dice, bueno, quédate, mirá. Y yo miraba por un ventanal grande, estaba la Oral Deportiva a esa hora, tardecita. Exacto. Comienzo de una nueva emisión de la Oral Deportiva del Mundo Campañales. Ya en la atención de todos ustedes, señoras y señores, Carlos Alberto. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Exacto. Veía a los que habían sido mis ídolos de la primera adolescencia trabajando allí. Así que bueno, transcurrió terminó el programa y cuando salían, el operador, y lamentablemente no me puedo acordar cómo se llamaba, abre la puerta, así lo intercepta a Muñoz, le dice, che gordo, dice, mira, te quiero presentar a este pibe que está estudiando periodismo y que quería conocerlo. Y Gordo me dio la mano, qué sé yo, y me dice, bueno, un gusto, qué sé yo, muchas pelotas no me dio. Y yo
estaba en la nube. Y claro, era el sueño. Entonces, bueno, me iba. Y el operador me dice, si querés venir el fin de semana que viene, volvé. Así que yo empecé a ir a Radio Rivadavia los sábados a la tardecita, a última hora. Y a la segunda o tercera vez, el Gordo Muñoz me dice, otra vez estás acá. Dice, sí, porque a mí me gusta esto. Dice, bueno, si te gusta, ¿por qué no trabajas con nosotros? ¿Y qué puedo hacer? Dice, no, vení porque nosotros vamos a la cancha, que se va a planilla, cuántas veces se ve la pelota afuera, cuántos corner hubo, qué sé yo. Así que ahí empecé a trabajar en el equipo de Muñoz. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes.